Ya. Hola, vamos a comenzar la clase del 6 de mayo, em, de fallamiento. Ya. Vamos a comenzar la clase entonces de fallamiento del 6 de mayo. Por alguna razón hay, em, hay solamente un asistente. ¿Me escucha, cierto? Sí, profesor. Ya. Bueno, voy a grabar nomás entonces y esperando que se reincorpore el otro estudiante. Ok. Entonces, la clase pasada vimos círculos de Moore y también vimos el tema de la ley de criterio Navier-Coulomb, que es, digamos, una recta en el plano tau versus sigma n, que nos dice para qué combinación de sigma n y tau la- las condiciones de la falla hacen que ésta deslice o rompa y se deslice. Si la falla no tiene ese subcero, significa que es una falla. Si ese subcero es cero, tenemos esta situación, y esto es una falla persistente. Entonces, cuando se alcanza la cantidad mu por sigma n, va a deslizar. En este caso, para todo este rango de ángulos va a deslizar. Si se tiene una cohesión, ese subcero, se tiene que alcanzar este nivel primero para romperla y después mu por sigma n para deslizar. Entonces, si vemos este caso, podemos hacer geometría. Como este ángulo aquí es 90 grados, y todo esto de aquí sería 2 teta, en realidad es más parecido como esto. Esto sería pi menos 2 teta. Entonces, si asumimos que este ángulo vale phi, entonces tangente de phi va a ser la pendiente de la recta, y la pendiente de la recta vale mu, ¿cierto? Tangente de phi vale mu, por lo tanto, como este complemento va a ser pi menos 2 teta, o sea, perdón, pi menos teta, este vale pi medio, y este vale phi, o arco tangente de mu. Todos estos ángulos deben sumar pi, y de aquí despejamos teta, igual a esta cantidad. Teta vale pi cuartos más un medio de arco tangente medio. Pero es más usado en términos del manteo que el complemento de esto, y esto nos quedaría beta. Beta es pi medio menos teta. Nos quedaría pi cuarto menos arco tangente de mu. Entonces, este ángulo beta es el que predice el criterio este es el manteo de la falla que predice el criterio de Navier-Coulomb con una combinación tal en que tau y sigma n es de mínima, o es el crítico o de mínima energía. Es decir, es este caso. Si tengo más energía, es decir, tengo otra combinación de sigma 1 y sigma 3, obviamente voy a tener otro manteo.
pero este es el crítico tal que la recta es tangente al círculo de Moore. Esta es la predicción del ángulo de manteo, y como la predicción con mínima energía es la más común encontrar en la naturaleza, no es la única, va a depender de la tectónica, pero se esperaría encontrar ese manteo asumiendo el criterio de mínimo esfuerzo o mínima energía. Entonces, en el caso de, si ustedes reemplazan aquí el mu de las rocas corticales, obtienen beta. Y el mu de las rocas corticales, calculado por Byerly experimentalmente para las rocas de la corteza, es 0,85, lo que da un manteo de 25 grados. Entonces este manteo es el más, no es el único, pero es el más esperado encontrar para condiciones de mínima energía. ¿Ya? O si lo hacen experimentalmente, minimizando la energía, van a encontrar este manteo. Entonces, repaso. Para que la falla para que falle la roca, se debe superar ese sub 0 más mu sub n. Si no tiene ese sub 0, es una falla preexistente. ¿Ya? O sea, ya está rota, ya está la falla, ya existe, y simplemente si se alcanza esta cantidad, desliza. ¿Ya? Se mueve la falla, se pone activa. Y en forma más general todavía, el esfuerzo cisalle para iniciar fallamiento puede ser reducido por la presencia de fluido. Es decir, si a la falla yo le introduzco fluido, va a aparecer una presión de fluido P sub F que lo va a hacer disminuir. Entonces, no debo alcanzar esta cantidad, sino que una menor, porque el agua va a hacer lubricar la falla y me quedaría esta ecuación, que es la misma ecuación de anterior, pero más extendida con la presión de fluido. Esto es una constante, el P sub F es una constante, y me dice que si alcanzo esta condición, va a fallar. Que al reducirla con P sub F, debo alcanzar un módulo de cisalle menor, una cantidad de esfuerzo de cisalle menor. O sea, es más fácil alcanzarla. Entonces, como decía, para las cortezas corticales, perdón, para las rocas corticales, el mu más encontrado es el 85. Para rocas como la arenisca, el granito, la granoderita, el gabro. Y cuando sigma n, y eso en la corteza generalmente está a presiones de menos 200 megapascales. Entonces, como decía, si ese es el caso, uno debería esperar eh, estadísticamente en abundancia un manteo de 25 grados. Ahora, eso se muestra aquí también esto se hizo experimentalmente con lo hizo Byerly. Aquí tenemos el esfuerzo de cisalle en el módulo, en la columna vertical, y acá tenemos sigma n. Entonces, graficaron todos estos puntitos, significa con qué combinación de sigma n y tau falla o se desliza la falla. Y demostró que en la corteza, donde hay mucha abundancia de fallas persistentes, era, como decíamos antes, el tau es 0,85, es el mu, el coeficiente de fricción. Entonces, cuando se alcanza esta cantidad, falla. Y eso predice esta recta. Y aquí hay un quiebre de la recta. Y aquí ya entramos al manto. Aquí está los 200 megapascales. Acá hay un quiebre y entramos al manto. Y el manto ya no rige esta ley, pero una muy parecida que es esta, que está igual 50 más 0,6 nu.
Esto es la cohesión, 50 es la cohesión y 0,6 es el coeficiente de fricción. Eso en el manto. Eso está la ley de Bayerle. Ahora, si uno vuelve a esta ecuación de aquí, que es la predicción del manteo, ¿ya? Pero ahora no necesariamente para las rocas del manto, perdón, de la corteza, que es 0,85. Si pongo 0,85 aquí me va a dar un manteo de 25 grados. Pero si pongo otro coeficiente de fricción de otras rocas, me va a dar lo siguiente. Por ejemplo, si pongo un Nu0, me va a dar un manteo de 45 grados. Y eso es un manteo bien alto. Y con ese, o sea, un Nu0 significa una falla sin fricción. Y va a tener un manteo de 45 grados, que es por simetría, yo creo. ¿Ya? Eso ocupando la ecuación anterior. Ahora, si pongo un manteo como en el manto, 0,6, es el coeficiente de fricción en el manto. Si lo vemos acá, ahí está el 0,6, ¿cierto? 0,6 es el coeficiente de fricción en el manto. Entonces nos va a dar un manteo de aproximadamente 30 grados, más alto que en la corteza. Es decir, la falla en el manto, aplicando el principio de mínima energía, es más alta, 30 grados. Ahora, si pongo un caso extremo de fricción de 1, bien alta, ahí empieza a reducirse el manteo. Si se dan cuenta, a medida que aumento la fricción, la falla se pone más horizontal. Empieza a bajar el manteo, 22,5. En el caso extremo en que tengo infinita fricción, tengo un manteo de 0. O sea, no va a poder levantarse el plano de falla porque hay demasiada fricción. O sea, tenemos un plano horizontal, esfuerzos tangenciales al plano. Son casos extremos. Como decía antes, el mu en la roca está entre 0 y 1. Esto es como pura agua y esto es bastante alto. Como decía, este es del manto, esto es realista, digamos, y en la corteza es 0,85. ¿Ya? Ahora, el mu también puede ser afectado por agua o por sedimento, por material más lubricado. Entonces, claro, el 0,85 es para las cortezas, y este es para el manto. Pero si lo hago para la arena, por ejemplo, va a ser otro valor. ¿Ya? Dice, tiene distintos manteos. Entonces, en resumen, la ley de Bayer-Lee establece la siguiente ley, que tau, es decir, si se que se debe alcanzar para que deslice, es igual a 0,85 por el esfuerzo normal. Si el esfuerzo normal es menor que 200 megapascales, se tiene esta ley, que es la corteza. Ahora, si me voy al manto, donde el esfuerzo normal es mayor que 200 megapascales, cambia la recta y llega a ser 50 más 0,6 sigma n. Ahora, esto está en función de tau y sigma n. Pero si ustedes recuerdan, los sigma n y los tau se pueden representar en función de sigma 1 y sigma 3, como cuando hicimos el cálculo del círculo de Moore. Cuando hicimos el cálculo del círculo de Moore, aquí, ahí está, teníamos sigma n que valía el promedio de sigma 1 más sigma 3 el mínimo, el sigma 1 el máximo, más sigma 1 menos sigma 3 medio por coseno 2 teta, ¿cierto? Eso es sigma n. Y tau
sigma 1 menos sigma 3 medio por seno 2 teta. Entonces, de alguna forma representamos sigma n en función de sigma 1 y sigma 3. Porque en el fondo yo tengo esta configuración. Tengo una roca y tengo una falla dentro de la roca y aplico una fuerza F3 o un esfuerzo sigma 3, ya que una fuerza F1 que una fuerza sigma 1, un esfuerzo sigma 1, para representar el sigma n acá en la falla. Ahora el teta lo puedo sacar también del módulo de sigma 3 con sigma 1, arco tangente de eso. Bueno, la cosa es que yo puedo representar de dos formas, en función de sigma 1, sigma 3, lo que está pasando acá, o en función de sigma n y tau. Entonces la ley de Bayerly está hecha para sigma n y tau, ¿cierto? Que es lo más normal, porque yo trabajo en la falla. Pero si uno quiere verlo desde el punto de vista del sistema de ejes cartesiano, uno podría transformarlo, hacer toda la ecuación, y va a llegar, en términos de sigma 1, sigma 3, va a llegar esta ley, estas dos leyes, estas dos rectas, las puedes transformar a esta otra, ¿ya? Esto es pura álgebra, se puede transformar esto a esto. Y aquí me queda, aquí separado, me va a quedar que sigma 1 es aproximadamente 5 veces sigma 3. O sea, cuando alcanzo esta condición, cuando sigma 1 es aproximadamente 5 veces sigma 3, o el máximo es aproximadamente 5 veces el mínimo, es lo mismo que decir eso. Es decir, ahí va a haber deslizamiento. Y cuando sigma 1 es igual a 3,1 veces sigma 3 más un esfuerzo de cohesión, 210, para sigma 3 mayor que 110 megapascales, es esto equivalente a decir eso. ¿Ya? Es solamente álgebra, ¿ya? Convertir eso a eso. Entonces uno lo puede ver así o así. Esto es más práctico porque es más natural en la falla. Uno trabaja con tau y sigma n. Pero esto también puede ser útil desde el punto de vista de los sistemas cartesianos, porque sigma 3 va según I, y sigma 1 va según, o sea, sigma 1 va a ir según el I, el Z, perdón, el Z, y el sigma 3 va a ir según el X, según la configuración que se muestra aquí. Eso es arbitrario. Ahí está, sigma 1 va a ir según la vertical, Z, y esto va según X, sigma 3. Entonces, si lo veo así, en función de sigma 1 y sigma 3, puedo hacer el siguiente supuesto. Ahora amplío esto, ya no lo veo como una roca chica, sino que lo veo como la litósfera, a escala regional, y puedo decir lo siguiente. Puedo asumir que a escala litosférica, sigma 1, por la configuración que está acá, ahí, sigma 1 va a ser el sigma b. Y creo que el sigma b, el b es de vertical. ¿Ya? Entonces aquí el sigma 1 lo voy a llamar como el sigma vertical, esfuerzo vertical. Y el sigma 3 va a ser el sigma h, que va a ser el esfuerzo horizontal. Entonces tengo sigma 1 vertical, sigma 3 horizontal. Ahora, a escala, digamos, litosférica, el vertical podemos decir que es el esfuerzo litostático, rho GZ, porque es el máximo, ¿ya? Rho GZ, y el delta sigma va a ser sigma b menos sigma h. ¿Por qué? Porque si yo resto sigma b con sigma h, ¿qué se va a restar? Se va a restar el hidrostático. ¿Y qué me va a quedar? El de tórico. Porque sigma h es menor que sigma b, por construcción. Entonces, si yo los resto, se van a ir los litostáticos.
y me va a quedar lo que hace que sea menor sigma h, ¿ya? Que es justamente el diatórico, delta sigma. Entonces lo puedo construir de esta forma, y la gracia de hacer todo esto, esta forma, esta construcción, es que me queda en función de z. De z. Entonces, ahora esto que está aquí se puede rehacer para compresión, ¿ya? Y en vez de trabajar con sigma 1 y sigma 3, que es lo que está aquí, trabajo como sigma 1 igual sigma b, y sigma 3 igual sigma h. En vez de trabajarlo así, lo trabajo con delta sigma, que es aún más útil, porque en la práctica las fallas no se produce por un sigma 1 y sigma 3, sino que es más bien la diferencia entre ellos lo que produce la falla. Y la diferencia entre ellos es el diatórico, que es lo que destruye la isotropía. Y eso es lo que produce la falla. Entonces, puedo construirlo así. Esta ecuación viene de acá, ¿ya? Viene de acá. Y se tiene dos casos, para compresión y para tensión. Y para tensión. Entonces, para compresión tenemos, repito, esto se transforma en esto, es equivalente. Entonces, el esfuerzo diatórico es igual, o sea, desliza cuando es igual, esta cantidad es igual a 3,68 veces sigma ZZ barra. ¿Qué es sigma ZZ barra? Es el esfuerzo litostático menos la presión de fluido, que es el esfuerzo efectivo. ¿Ya? Y si sigma ZZ es menor que 22 megapascales, es decir, esta cantidad, el esfuerzo efectivo, es menor que 22 megapascales, se debe alcanzar esta cantidad para que deslice. Solo en compresión. Y en el manto, la ley es que el diatórico es 2,1 veces, 2,12 veces el esfuerzo efectivo más 35 si sigma efectivo es mayor que 22 megapascales. ¿Ya? 22 megapascales. En tensión va a ser esta ley. Esto pasa, fíjense cómo se reduce este 368 a 0,79. Y dice que para que deslice en tensión se debe tener que el diatórico sea 0,79 veces el esfuerzo efectivo, en condiciones tales que el esfuerzo efectivo es menor que 100 megapascales. En el manto, donde la presión litostática va a ser mayor que 100 megapascales, en realidad esto no debe por qué coincidir, si esto coincide con el manto, pero lo que pasa aquí es que la falla en compresión, ya sea corteza o manto, tienen otro comportamiento a las fallas en tensión, ya sea en corteza o en manto. Y eso es eh, porque vimos en la clase pasada que las fallas en compresión necesitan más energía, porque hay que comprimir la roca y romperla. En cambio, en tensión son fallas normales, que hay que tenderlas nomás, y la gravedad ayuda para que deslice. Entonces, esto va en contra de la gravedad y esto va a favor de la gravedad. Entonces, es más fácil hacer fallas normales o tensionales que las fallas compresionales. Entonces,
esto que está aquí como la presión, el esfuerzo efectivo, más que seguir si es corteza o manto, lo que sigue es si es la profundidad. Porque sigma ZZ depende de la profundidad, como está acá. Sigma ZZ es una variable. Es ρ GZ y menos presión de fluido. Entonces, en el fondo lo que importa es en qué profundidad estoy parado. Si estoy con una profundidad mayor o menor. Bueno, esta ley, con presión y tensión, se demuestra aquí en el gráfico. Más fácil. Lo que está aquí es lo mismo, es estas dos gráficas, pero resumidas. Para compresión tenemos esta recta. Aquí hay un quiebre chiquitito y tenemos esta recta. Y la gracia aquí es que ahora graficamos en función de z. No olvidamos de sigma 1, sigma 3, no olvidamos de sigma n y tau, no olvidamos de eso. Es más fácil. Solamente lo graficamos en función de z y del delta sigma. Delta sigma es el esfuerzo deviatórico. Delta sigma. ¿Ya? Que es lo más razonable o lo más natural porque, como decía, es el esfuerzo deviatórico o el delta sigma el que produce la falla. Entonces, en compresión tengo esta recta. Entonces, por ejemplo, si estoy a 1000 bueno, estoy a 20 kilómetros de profundidad, necesito un esfuerzo de una cantidad de 1000 megapascales para que se rompa ese deslice. Si estoy a 10 megapascales, puedo necesitar una cantidad de 500 megapascales. Obviamente, a menor profundidad, necesito menos esfuerzo para deslizar. Si estoy a mayor profundidad, necesito más esfuerzo. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática es más fuerte y hay que vencerla. Está más confinada la roca, más comprimida. Ahora, en tensión, esta recta se achica a esta recta. Para romperla, por ejemplo, para romperla a 20 kilómetros de profundidad, en compresión necesitábamos 1000 megapascales. En cambio, en tensión necesitamos solamente 300. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si estoy a 10 megapascales y estoy con un esfuerzo de 400? O sea, estoy aquí. Ahí, ¿la falla desliza o no desliza en compresión? Pregunta. No debería deslizar, ¿Por qué no? porque no hay la presión suficiente para No, pero en compresión. la compresión. En compresión la recta va por acá. Mm. Sí, tienes razón. No desliza, ¿cierto? No alcancé la cantidad de compresión. Bien. ¿Y en tensión? La tensión sí desliza. En tensión se desliza porque superé la recta. Estoy acá, aquí está la recta y estoy acá. Estoy más arriba. Bueno, más a la derecha. O sea, pueden invertir el gráfico y si estoy más acá, superé la recta y va a deslizar. Si estoy, por ejemplo, aquí con 100 megapascales, no va a fallar ni en tensión ni en compresión. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad de esfuerzos que no alcanza el crítico de tensión y de compresión. ¿Ya? Entonces, esta se llama envolvente de ruptura de la región frágil de la litósfera, este gráfico. Envolvente de ruptura de la región frágil de la litósfera. Es más práctico para decir, eh, para mostrar cómo se
¿A qué profundidad se debe alcanzar los esfuerzos críticos de compresión y tensión para que deslice? ¿Ya? Para que se rompa y deslice. Entonces, aquí queda todo más trabajable con profundidad versus delta sigma. Esto es un delta sigma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿A qué se refiere eso de el epsilon punto? ¿Como la velocidad Mm, de formación? sí. Eso, bueno, eso es tasa de formación. Y eso, bueno, en realidad este gráfico es para el capítulo de fallamiento solamente válido la recta. Estos son unas curvas, son curvas exponenciales que porque en realidad esta recta uno la podría tirar esta recta hasta el infinito, ¿cierto? Podría seguir con la recta para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Pero el problema es que la litósfera hasta cierta profundidad nomás se comporta frágil. Después se empieza a comportar dúctil, ¿cierto? Entonces ahí esta recta ya no va a ser válida. Ahí hay que cambiar la ley. Y viene la ley de exponencial que se llama, que es válida para la reología dúctil, que es el siguiente capítulo del curso. Entonces ahí vamos a ver lo que es esto, la tasa de formación. ¿Ya? Pero para fallamiento solamente son rectas. O sea, lo que está aquí, estas son rectas. Ahora también se puede decir que si estoy, por ejemplo, esta es la recta de tensión, si estoy con esfuerzos menores que la recta de tensión, para cualquier profundidad, o sea, si estoy a la izquierda de la recta, se puede decir que la roca está acá adentro, se comporta de forma elástica. También se puede decir eso, ¿ya? Se comporta de forma elástica hasta que alcanza un crítico y se comporta de forma frágil. Entonces, mientras esté acá adentro, es elástico. Y a mayor Profe, ¿y profundidad. hay ¿Sí? una diferencia entre elástico y dúctil? Sí, elástico es una relojía que, bueno, ya la vimos esa, y es una relojía que no es de formación permanente, sino que es recuperable, reversible. Uno deforma un elástico, lo suelta y vuelve al estado original. Eso es reversible. Que la dúctil es irreversible. O sea, uno deforma y se queda así. Es decir, deformación permanente. Ah, ese, profe. Ya, entonces vamos a ver todo eso de la relojía dúctil en las mañanas, o quizá un rato más. Pero antes hay que hacer el último ejercicio de fallamiento, ¿ya? Que es la teoría de fallamiento de Anderson, que es complementaria a la anterior, ¿ya? Pero es un buen ejercicio porque este predice el manteo beta para una falla normal o inversa en términos de mu, que es como lo mismo que está acá, ¿eh? Porque aquí tenemos eh, aquí estamos calculando cuánto va a ser el manteo en función de mu, ¿cierto? Pero no especificamos si es compresión o tensión. ¿Ya? Aquí lo vamos a especificar más claro. Vamos a llegar a un resultado muy similar, pero va a quedar más claro porque va a quedar en función porque vamos a predecir el manteo para una falla normal e inversa en términos del coeficiente de fricción. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Bueno, sigma 1, vamos a asumir entonces que asumamos que hay, bueno, ahí está, compresión son las fallas inversas, entonces el delta sigma, el esfuerzo debitórico, es positivo, y para normales es negativo. Entonces vamos a hacer esta configuración, vamos a poner sigma 1, el máximo,
que es rho GZ más delta sigma. Puede ser positivo o puede ser negativo. Y sigma 3 rho GZ. ¿Ya? Y sabemos esto, ¿cierto? Sabemos que sigma n en función de sigma 1 y sigma 3, este es el esfuerzo normal en la falla, por los círculos de Moore vale eso, y el esfuerzo CISAI vale esto en función de sigma 1, sigma 3 y teta. Si tomo estas dos ecuaciones y reemplazo este sigma 1 aquí adentro, reemplazo este sigma 3 aquí adentro, hasta en el álgebra, me va a quedar esto. Me va a quedar esto. ¿Ya? El álgebra nomás. Vamos a tener así, de esta forma, sigma n en función de z y de delta sigma y de teta. ¿Ya? Ahora, aplico la ley de Amonto, que dice que, o de Bayerle, que dice que la falla desliza cuando se alcanza, esta es una falla persistente, ¿ya? Cuando el módulo de cisalle es igual a mu veces el sigma n menos la presión de fluido. Cuando alcanzo esta cantidad, desliza. Entonces tengo estas dos ecuaciones, tengo esta ecuación, estas dos ecuaciones, estas dos, y reemplazo en la ley de Amonto. O sea, me queda el módulo de delta sigma medio, seno 2 teta, mu veces el sigma n menos la presión de fluido. Tengo toda esta ecuación. Despejo el módulo y me queda más menos delta sigma medios seno 2 teta igual a esto. Este más menos viene por el módulo, ¿cierto? Y tengo toda esta ecuación. Y de esta ecuación puedo despejar delta sigma. Paso el delta sigma para acá. Mantengo el más menos, el signo más menos en el seno 2 teta, lo paso para allá. Y me queda toda esta ecuación. O sea, aquí tengo una ecuación que me que indica el esfuerzo diatórico igual a una función que depende del coeficiente de fricción, depende de z, la profundidad, presión de fluido y el complemento del manteo. Tengo toda esta ecuación. Entonces, de alguna forma, tengo una relación entre el esfuerzo diatórico y el complemento del manteo, en función de z y en función de mu. Ahora la pregunta es, ahora viene la parte de la hipótesis. La teoría de fallamiento, esta hipótesis. La teoría de fallamiento de Anderson tiene como hipótesis que la formación de una falla de manteo beta se obtiene de tal forma que el esfuerzo diatórico es mínimo. ¿Ya? Eso es lo que decíamos antes, que esto ocurre con la mínima energía o el mínimo esfuerzo diatórico, que es lo mismo, el mínimo de fuerza extra, y de esa forma en la naturaleza se ocurren los manteos más naturales, ¿ya? Más normales, más esperables. Ahora, si por alguna razón geológica los esfuerzos son aún más grandes que los diatóricos mínimos, entonces la falla se va a producir con mayor razón, obviamente, y el ángulo va a ser distinto. ¿Ya? Puede ser mayor o menor, dependiendo si es compresional o inversa. Pero vamos a enfocarnos a lo que es más esperable, por eso es la hipótesis. ¿Ya? La hipótesis es que por naturaleza se cumple el principio de mínima energía y tenemos que minimizar delta sigma, que son los esfuerzos diatóricos. Entonces tenemos esta ecuación y hay que minimizar delta sigma en función de teta para encontrar los manteos esperables. Entonces minimizamos delta sigma, derivamos con respecto a teta, nos queda toda esta expresión, igualamos a 0, ¿ya? Esto es 30,
igualamos a 0 y despejamos teta. O sea, esto igual a 0, esto no es 0. Siempre rho GZ es mayor que P sub F. Esto debe ser 0. Entonces nos queda más menos, ya. Más menos coseno 2 teta igual menos mu seno 2 teta. Es decir, tangente 2 teta es igual a menos más 1 sobre mu. Ese es el resultado. Decir esto, como teta es pi medio menos beta, el complemento, es lo mismo que decir que tangente de 2 beta, el manteo, es más menos, voy a cambiar el signo, más menos 1 sobre mu. Ya esto es equivalente. Este es el resultado. ¿Ya? Ese es el resultado. Ahora, si hacemos la siguiente construcción geométrica. Dado que tangente de 2 teta es menos más 1 sobre mu, podemos decir que coseno de 2 teta va a ser más menos mu por la raíz cuadrada de mu cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque tangente es 1 sobre mu. Entonces es como un triángulo rectángulo que tiene un lado 1, un lado mu, y la hipotenusa va a ser 1 más raíz de 1 más mu cuadrado. Entonces el coseno de 2 teta va a ser más menos mu por raíz de mu cuadrado más 1, y seno de teta va a ser más menos 1, raíz cuadrada de mu cuadrado más 1. Entonces ahí tenemos coseno de 2 teta y seno de 2 y coseno de 2 teta y seno de 2 teta. Entonces estas dos cantidades las podemos reemplazar acá, para que nos den el valor mínimo de delta sigma, ¿ya? Que es el esfuerzo mínimo que produce el manteo natural. Y esa cantidad da esto. Da más menos 2 veces mu rho GZ menos presión de fluido, raíz cuadrada de 1 más mu cuadrado menos más mu. Este es el resultado final. Este es el mínimo esfuerzo diatórico que produce la teoría de Anderson. Ahora tenemos dos signos. Tenemos un más menos, o sea, tenemos este más con este menos, es una forma, y el menos con el más. Entonces, ¿cuáles creen ustedes? Ya, supongamos que una, de hecho, la que tenga más y el menos va a ser la mayor, ¿cierto? Y la que tenga el menos y el más va a ser la menor. En rigor, la que tenga el más y el menos va a ser positiva, porque esto es mayor que esto, y la que tenga el menos más va a ser negativa. ¿Cuál creen ustedes que es para tensión y para compresión? Yo creo que cuando es menos es falla normal, ¿no? Sí. Cuando es menos, por definición, delta sigma positivo, acá está, delta sigma positivo, falla inversa o compresión. Y delta sigma negativo, falla normal o tensión. Entonces, de aquí tenemos los valores. Sacamos el positivo y va a ser compresión y el negativo va a ser tensión. Entonces, si lo graficamos, vamos a tener en el gráfico, en el delta sigma, vamos a tener el positivo arriba, compresión, y el negativo abajo, con tensión. Y la gráfica es así. Si usted, en función de mu, si ustedes grafican esto, en función, se da un P sub F, un Z, y grafican en función de mu, y va a dar esta forma. Entonces,
para falla inversa. Y para falla normal va a tener esta forma, el de tórico. Entonces, a mayor coeficiente de fricción, mayor esfuerzo diatórico. ¿Por qué? Porque la falla, si tiene más fricción, es más rígida y necesitamos más energía para deslizarla, tanto en compresión como en tensión. Ahora, de aquí, de esta ecuación, podemos despejar beta, ¿cierto? Podemos despejar beta y en función de mu, y graficar el manteo en función de mu. O sea, aquí tenemos beta, este F es un mu, ¿ya? Una coeficiente de fricción, que va entre 0 y 1. Entonces vamos a tener que las fallas normales tienen mayor ángulo, por eso a veces se les llama fallas normales de alto ángulo, tienen esta forma. El arco tangente de mu, medios. Y para para la compresión, para las fallas inversas, tenemos menor ángulo de manteo y tenemos esta envolvente. ¿Ya? Tenemos esta gráfica. Entonces, a mayor fricción, se reduce el ángulo de manteo. En el caso de compresión. En el caso de tensión, a mayor fricción, aumenta el ángulo de manteo. Y cuando tenemos coeficiente de fricción 0, tenemos una falla que ya le dijimos cuánto valía. ¿Cuánto vale esto? $45, ¿no? 5 grados. Ese es Igual. pi cuarto. Entonces, aquí tenemos... no sé qué hace esto. Uf, a ver. Ya. Entonces, para la falla inversa tenemos menor ángulo, por eso la falla inversa también se le conoce como fallas de bajo ángulo. A mayor fricción, menor manteo. Y aquí tenemos pi cuarto. Y por ejemplo, cuando el caso de fallas corticales, dijo Bailey que era 0,85, entonces estamos por aquí, 0,85, pum, eso va a dar como, bueno, 120, 25, 25. Ya, está bien. O sea, esto es concordante para esta envolvente de compresión, que Bailey lo hizo con compresión. Esto es más general porque lo estamos haciendo con compresión y con tensión. Fallas de manteo, fallas normales y falla inversa. Entonces, esto que está acá es lo mismo que está acá, que lo vimos pi menos beta, pi cuarto más un medio de arco tangente de mu. Entonces, las fallas inversas, que es lo que vimos antes, ¿ya? Esto es teta, digamos. Teta es esto. De aquí despejan beta y tienen esto mismo que está acá para compresión. Es concordante con lo de Bayerly. Pero acá además agregamos la parte normal. No significa esto, ojo, no significa esto que siempre que mu valga 0,5 va a tener esta falla. Esto es bajo el principio de mínima energía. ¿Ya? Si hace más energía en el sistema, va a tener otro manteo. ¿Ya? Pero esto es lo esperable. Entonces, las fallas inversas, ¿por qué las fallas inversas son en magnitud son mayores que las normales? Por ejemplo, si me paro en 0,8, necesito todo este delta sigma, y en normal necesito menos delta sigma.
por la presión que se necesita aplicar. ¿O no? Sí, porque necesita más energía para fallarla que una falla compresional, porque la compresión debe vencer la gravedad, mientras que las fallas inversas, o sea, mientras que las fallas normales le ayudan a la gravedad. Entonces, la falla inversa requiere mayor magnitud de los esfuerzos deviatóricos que las fallas normales. Entonces, el caso compresional es equivalente a lo que vimos en la diapositiva 28. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, entonces terminamos con fallamiento. Ahora viene el tema de reología. ¿Ya? Voy a hablar un poco de reología. Hagamos una pausa de 5 minutos. Volvemos como en 5 minutos más, aproximadamente. ¿Ya? Antes de las 11:20. Un poco antes de las 11:20. ¿Ya? Ya. Entonces ahora vamos a ver el siguiente capítulo. O sea, vamos a hacer una introducción, ¿no? De reología. Reología. En realidad, reología es un capítulo. Reología podría ser hasta un curso por sí mismo. Es la ciencia que estudia la deformación de los materiales. ¿Ya? Ya. Reología. Reología es el estudio de la deformación. Respuesta del material ante esfuerzos. Nosotros hemos visto hasta ahora dos tipos de reología. La elasticidad y la y el fallamiento, o la reología frágil. ¿Ya? Pero hay más reología. Existe la reología dúctil, la reología viscoelástica, la reología viscosa, etc. ¿Ya? Puede ser una combinación de reología. Esto no solamente se ve en geología, en geodinámica, también se ve en ingeniería materiales, mecánica, cómo se forman los materiales, todo eso. Ya los plásticos, reología plástica también. ¿Ya? Entonces, en forma más general todavía, hay dos formas de cómo un material responde ante un material, o sea, ante un esfuerzo. Una, si el material vuelve a su estado original, lo que hablábamos recién, cuando el esfuerzo es retirado, o sea, aplico un esfuerzo y lo retiro, entonces la deformación es reversible o recuperable. Y esa reología es la elástica. No sé si hay otra más, pero generalmente uno piensa en la elástica. Y está la reología, y hay otro caso, que si el material permanece deformado después de que el esfuerzo se es quitado o retirado, entonces la deformación es permanente. O sea, ustedes deforman una plasticina, por ejemplo, la deforman, sacan su deformación, la deformación, lo retiran y queda deformada. Eso es deformación permanente. ¿Ya? Esos son los dos tipos de deformación. Además, una deformación puede ser continua o discontinua. Discontinua puede ser con fallamiento local. ¿Ya? O sea, tenemos o puede ser una continuación de ambas. O sea, una combinación de ambas. Por ejemplo, una roca que tiene una estructura homogénea, pero en ciertas regiones hay unos planos de falla
hay planos de debilidad. Entonces ahí hay una discontinuidad. Por eso se habla de las fallas como una discontinuidad. ¿Ya? Entonces, deformación continua, ahí hay varias radiologías que son deformación continua. Por ejemplo, la deformación elástica es continua. Ustedes deforman y se deforma continuamente. También la viscosa, una deformación viscosa, una miel que se expande, igual es continuo, por ejemplo. Y la plástica también, ¿ya? Deformación plástica. Ya vamos a ver la diferencia entre plástica y viscosa, ¿ya? Usted se la puede imaginar un poco, pero son distintas. Y la otra, otro ejemplo de fallamiento local, bueno, fracturamiento, falla. Aquí yo pondría fisuras también, ¿ya? Poros, ya esos son como deformación local. Ya, estas son cosas conceptuales y generales todavía, definiciones. Deformación elástica, esto ya lo vimos, pero es para mostrar en este gráfico, si yo tengo aquí estrés, esfuerzo en la vertical, y deformación en la horizontal, entonces es la relación, porque relojía en el fondo es cómo se relaciona sigma con epsilon, cómo se deforma los esfuerzos con la deformación. Entonces, aquí tenemos una relojía lineal. La relación es digamos, una recta. Entonces, para un valor de esfuerzo, yo tengo una cantidad de deformación tanta. Retiro el esfuerzo, se vuelve a su estado original, con deformación cero. ¿Ya? Entonces, el comportamiento elástico es instantáneo. Además, esa es una definición de elasticidad, que es instantánea. Usted aplica el esfuerzo y se deforma instantáneamente, ¡pum!, al tiro. Retiran el esfuerzo, ¡pum!, vuelve a su estado original en forma instantánea. Decir que es instantáneo, una deformación, es como decir que no depende del tiempo. ¿Ya? Es atemporal. Entonces, cuando se aplica el material sigma, se deforma cierta cantidad. Aplico un sigma, se deforma esta cantidad. Retiro el sigma y ¡pum!, vuelve a su estado original. Deformación cero. ¿Ya? Aquí no es crítico, aquí cuando es retirado. Ya, ahora vamos a ver un concepto de geodinámica bien importante, que es el yield stress, que van a ocupar como geofísicos si estudian sismología, si estudian geodinámica o, bueno, geofísica de tierra sólida. Yield stress es el esfuerzo, una forma de entenderlo es el esfuerzo límite elástico o de rendimiento. Si la traducción de yield es como ceder, ¿ya? Ceder es yield. Entonces, el esfuerzo límite para cierto comportamiento, o es el esfuerzo en que el material deja de ser de tener un comportamiento y adapta o adopta otro comportamiento. Entonces, el esfuerzo límite, o el yield stress, es un límite de un sigma i, que se alcanza, cuando alcanza ese límite, por ejemplo,
Antes de ese límite elástico, la realojía del material es elástica, es decir, es una recta, en sigma versus epsilon, es una recta. Alcanza el límite y ya deja de ser elástico. A eso se refiere. Deja de ser elástico, ya no obtiene este comportamiento y se comporta de otra forma. Puede ser frágil, o puede ser plástico, o puede ser otra cosa. Entonces, alcanza el yield stress y el material se comporta distinto. Entonces, todas las rocas tienen un yield stress. No podemos aplicar un esfuerzo infinitamente y sigue siendo elástico. Eso no va a pasar, porque las rocas se van a romper antes. Ahí, porque tiene un límite. ¿Ya? Entonces, recuerden esto, el concepto de yield stress. El yield stress se puede cuantificar y va a depender de las condiciones geológicas. De alguna forma, el yield stress ya lo vimos para el caso de Bayerly. ¿Se acuerdan? Esas rectas que vimos son el yield stress, que son el límite frágil. Si estoy menos esos límites de sigma n y tau, es elástico. Si alcanzo esa recta o la sobrepaso, va a ser frágil. Ya, ese es el yield stress. Otro concepto, deformación dúctil. Un material dúctil se refiere a la tendencia de una roca a deformarse con una gran deformación, sin experimentar fracturamiento macroscópico. Materiales plásticos y viscosos. Materiales plásticos, ya. A ver, ¿se entiende eso entonces? Material dúctil, algo que sea dúctil, significa que yo lo deformo un poco. O sea, yo aplico un poco de esfuerzo, y se deforma de gran manera. No es como lo elástico, que yo aplico un esfuerzo y y es lineal. Aplico poco esfuerzo, se deforma poco. Aplico mucho esfuerzo, se deforma mucho. En frágil, bueno, tengo que alcanzar una cierta cantidad para que se deforme. En cambio, el dúctil se deforma, aplico poco esfuerzo y se deforma harto. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, se refiere a tendencia de una roca a deformarse con una gran deformación sin experimentar fracturamiento macroscópico. Y además es continuo. ¿Ya? No se rompe, sino que fluye de alguna forma. Fluye, no como un fluido, pero se dispersa continuamente. Es un material dúctil. Y hay dos tipos de dúctiles, los plásticos y los viscosos. Los plásticos experimentan una gran deformación si los yield stress son superados. ¿Ya? O sea, tengo que alcanzar un límite y ahí se comporta plástico. Por ejemplo, los plásticos de juguete, si ustedes lo deforman un poquito no les pasa nada, pero si le aplican más esfuerzo se rompen. O se derriten, ¿cierto? Se deforman. Pues tengo que aplicar harto esfuerzo. Ya. Los materiales viscosos, estos fluyen siempre. Da lo mismo la cantidad de esfuerzo que ustedes aplican. Si aplican poco o mucho, presentan mucha deformación ante cualquier esfuerzo. ¿Se entiende la diferencia? Deformación plástica.
¿Aló se escucha? Sí, ahora se escucha, bro. Sí, profesor. Pero lo que hablé antes también se escuchó, ¿no? No, yo pensé que era mi internet. Se cortó por un momento, profe. Pero ¿desde cuándo? O sea, desde la pausa se escuchó lo de reología, ¿o no? Sí, o sea, yo le escuché hasta que dijo lo de los materiales viscosos. Ah, ya. Hasta, hasta acá, ¿cierto? Sí, Ya, ya. Ya, entonces, están los materiales plásticos y los materiales viscosos. Veamos lo que son los materiales plásticos. Entonces, a cierto nivel de esfuerzo, yield stress, el material dejará de deformarse elásticamente. Y empezará a deformarse plásticamente. O sea, tiene un límite. O sea, al principio se deforma elásticamente y después se forma en forma plástica. En el régimen plástico, el material se deforma irreversiblemente. ¿Ya? Cuando ya llega a ser material plástico, el material es de formación permanente. Existen varios tipos de plasticidad. Plástico perfecto, plástico duro. ¿Cómo se ve esto en un gráfico? Plástico perfecto, por ejemplo. Tenemos aquí sigma versus epsilon. Esfuerzo versus deformación. Entonces, el yield stress es esta cantidad, este límite sigma i, que es el límite, es el esfuerzo límite. Y mientras estemos bajo este esfuerzo, va a ser elástico. Si estamos de aquí para abajo, va a ser elástico, o sea, va a ser lineal. La relación entre esfuerzo y deformación es lineal. Alcanzo el yield stress y ya no se deforma linealmente. De hecho, se deforma, bueno, hay varios tipos, pero en el caso del plástico perfecto se deforma, se dan cuenta, mantengo este mismo esfuerzo, sigma i, y se empieza a deformar, a deformar, a deformar, a deformar, porque el epsilon sigue aumentando, ¿cierto? O sea, yo sigo, si usted sigue la flecha, me voy por aquí, tengo esfuerzos bajos, ya, se deforma tanto. Aumento el esfuerzo, se deforma tanto, linealmente. Llego al límite y mantengo ese límite y se deforma, se deforma, se deforma, se deforma. Es decir, se deforma en forma exagerada. Llego a un punto C en que retiro el esfuerzo, dejo de cargar el material y como retiré el esfuerzo, va a bajar. ¿Y por dónde va a bajar? Bueno, para niveles menores de sigma i va a ser elástico. Entonces va a irse por acá, por acá, por acá, hasta llegar hasta acá. Pero ya no llegamos a deformación cero. Llegamos a un material D, o sea, a una deformación sigma, pongámosle epsilon D, que es esta distancia. ¿Y por qué quedó acá? Porque hubo un tiempo en que lo deformé en forma plástica y como la plástica es permanente, quedó para siempre una deformación permanente. Y esta cantidad es la misma que está acá. O sea, la distancia BC es la misma que la distancia AD. Y quedó para siempre esta deformación permanente que es plástica y reversible. ¿Ya? En cambio, esta distancia, de aquí a acá, que es bajo la recta elástica, es una deformación elástica que es reversible. Que es lo mismo que está de aquí a acá, son paralelas estas rectas. Esta distancia es una deformación reversible, porque es elástico. Y esto quedó permanente. ¿Ya? Este es un caso de deformación plástico duro, o sea, plástico perfecto. Bueno,
el sigma I, uno podría preguntar cuánto vale sigma I. Bueno, va a depender del material. Hay un par de criterios de 3K y de von Mises que permite calcular ese sigma I experimentalmente. En realidad no sé cómo lo hizo 3K, pero él, en realidad es un criterio, ¿ya? Y él dice que sigma I es el promedio, eso no, es la diferencia entre el máximo y el mínimo dividido por 2. Cuando sigma I, cuando el sigma n alcanza este sigma I, que es sigma 1 menos sigma 3 medio, ocurre esto para un material plástico perfecto. Otro criterio es que el sigma I en 3 dimensiones es que en 3 dimensiones yo tengo sigma 1, sigma 2, sigma 3. Y el criterio es el siguiente, que sigma I, cuando vale toda esta cantidad, el máximo menos el mediano al cuadrado más el máximo menos el mínimo al cuadrado más el mediano menos el mínimo al cuadrado dividido por 2, como se alcanza esa cantidad, eso en 3 dimensiones, eh, se alcanza el límite plástico y se comporta así. Bueno, esos son criterios, son propiedades del material. En la práctica uno va a tener que investigar el material que estamos estudiando, el material que queríamos ver. eh, Va a depender del material, insisto, el tipo de roca. eh, para nosotros como geocientistas, geólogos, geofísicos, el sigma I va a ser ni más ni menos que la ley de Bayerle, que nos dice que hasta aquí se comporta frágil, ya que lo vimos recién. Alcanzamos un sigma n, un tau tal que sigma n es una cantidad por el coeficiente de fricción, y ahí llegamos al límite plástico. ¿Ya? Y en realidad aquí llegamos a la parte frágil. Una forma de verlo también. Ya, la otra forma esto es un poco esto es más como cultura general, de la deformación plástica es tal que si ustedes dejan aquí la deformación cargando, se deforma hasta que yo retire el esfuerzo. Si yo no retiro el esfuerzo, sigue deformándose, deformándose, deformándose. Otra forma es la deformación plástica dura, que dice que en vez de ser infinitamente, se va por acá, o sea, cargo y se va infinitamente por la recta, hay una cierta resistencia del material y su ductilidad decrece, Entonces, esta es deformación y esfuerzo. Cargo el material, aquí se va por el elástico, 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 y llego al límite de yield stress, sigo cargando, y si bien deja de ser lineal, ahora va a tener una curva, una pendiente, una función más complicada, y necesito cargarlo más porque hay resistencia, por eso se llama plástico duro, hay resistencia, y necesito cargarlo un poco más para seguir deformando. Quiero deformar más, tengo que aplicar más esfuerzo, pero va a ser mucho menos de lo que se hubiese sido si fuera elástico. Si fuera elástico sería la recta para acá, ¿cierto? Sería la recta por acá, y aquí necesito menos energía porque ya llegamos al yield stress o strength. Ya llegamos al límite de esfuerzo en que deja de ser elástico. Entonces supero esta cantidad de yield stress y ya deja de ser elástico y es plástico. Y el comportamiento está dado por esto. ¿Ya? Entonces en realidad, al llegar al yield stress podemos tener varios tipos de comportamientos. Una recta para allá, para acá, para allá. Y eso va a depender del tipo de plasticidad o del tipo de reología.
Aquí, ya voy a dejarla, ya estamos pasados. Ya, seguimos mañana, voy a retomar el tema de plasticidad. Vamos a ver esto es una combinación de plástico duro con elástico y plástico duro. Y es muy parecido a lo del plástico perfecto. Y después vemos los conceptos de tasa de deformación y la viscosidad. Ya, materiales viscosos, elastos viscosos y la región dúctil. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Bueno, eh, hagan la tarea, ¿ya? De hecho, si yo voy acá a cursos, voy a material docente y voy al demo de la demostración que hice yo de la tarea. Veo 8 descargas y una es de Bruno. O sea, no han visto la tarea. Digamos, no sé si ustedes, pero la mitad del curso no ha visto la tarea. Así que, bueno, eso es trabajo personal, pero como son tareas computacionales, no es buena idea hacerla todo en un día. ¿Ya? Hay que hacer poco en varios días. Es más saludable para la mente y también para que sea más eficiente el aprendizaje y también el Profe, resultado. ¿Aló? Ah, profe, ¿sí? ¿Se escucha ruido? ¿Sí? ¿Aló? Bueno. eh, Así que hagan la tarea. Yo sé que hay un tema de las cargas, todo eso, pero yo sé que los cursos eh, quizás un poco absurdamente estresantes son los de física, que dan tarea todas las semanas. No es el caso de este curso. aló, profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Sí escucho, pero no sé, se corta. Ah, ya, ok. Ya, ahí mandé se escucha más o menos con mucho ruido de fondo. Si quieren, pueden mañana hablar de la tarea. Y nada más, pues, está en sus manos. Nos vemos mañana. Hasta mañana, entonces. Chao.